esperamos tanto y se dan el beso, uno queda como que ¡ah! Por fin se dieron el beso. Todos los asiáticos en Latinoamérica, todos son chinos. 그 사람이 이렇게 하면 너도 이렇게 Lo que 하잖아. pasa es que carro. cigarro. 시가루. 가정 입어 안 입어? 나 이렇게 이런 거 입어본 적 한 번도 없어. Sí. Los hombres coreanos jóvenes, ellos disimulan, respetan bastante, pero los señores mayores, los ayoshi, siempre van a estar gasolina, ya les gusta la gasolina. Hola, bienvenido. Hola. 오늘은 제가 평소에 남미에 대해서 궁금했던 거를 이제 10가지 질문을 창명이한테 할 거예요. 그러면 창명이가 이제 스페인어로 대답을 할 거예요. Sí, muchachos, me va a preguntar 10 cosas y las 10 cosas yo se las voy a responder a ustedes en español y después uno por uno se las voy a estar diciendo a ella en coreano. Yo estuve leyendo y wow, tan fuertes las preguntas y no es solamente ella, es que muchos coreanos, yo creo que la mayoría de los coreanos también tienen como esas preguntas. Entonces, bueno, Cayo, empecemos. Número 1, ¿qué quieres saber? 누메로 1. 한국에서는 약간 남미 사람들이 일을 할 때 이렇게 좀 천천히 하고 되게 많이 쉬면서 일한다고 나는 그렇게 알고 있거든. O sea, que son muy lentos, que sí. Sí tienes razón, Cayo, tienes razón. O sea, que los latinos son muy lentos para trabajar, diríamos que flojo, depende de cada país. Lo que pasa es que como ella es coreana, en Corea todo funciona rapidísimo, y los coreanos el trabajo es lo más importante. Por eso es que este país pasó de ser un país demasiado pobre. Después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses dejaron este país devastado. Después vinieron los americanos, los rusos. Y ellos fueron los que fueron construyendo el país completamente. Se separaron a dos Coreas y este país quedó en la pobreza totalmente. Y empezaron a trabajar muchísimo. En Corea se trabajaba hasta los sábados. Por eso es que los coreanos todavía mantienen esa cultura de trabajar mucho. Y comparado a nosotros, que nosotros nos tomamos en Latinoamérica, nos tomamos nuestro tiempo, nos relajamos, somos más felices, nos reímos más. Bueno, vamos a hacer las cosas, pero no las vamos a hacer tan rápido. Es lo que pienso yo, corríjanme, dejen los comentarios aquí. Pero en Corea no pasa eso. En Corea es, si hay un trabajo, se tiene que hacer y ya. ¿Es bueno como en Corea? Sí. Porque todo funciona perfectamente en este país. Latinoamérica, desde Argentina, Chile, hasta México, todos los países se tardan mucho más en comparación con Corea del Sur. En Corea del Sur los trabajos son muy rápidos, todo funciona perfectamente. 누메로 2. 남미에서는 잘생긴 남자, 그 다음에 예쁜 여자 기준이 뭐야? Como los estereotipos de Corea. Bueno, primero vamos a hablar de los estereotipos de Corea. En Corea las mujeres tienen que ser flacas, sumamente flacas, flaquitas, altas, más de unos 60, con la cara. Lo más importante en Corea es la cara. Tiene que ser la cara diminuta. En Corea dicen 얼굴 주먹만해. Quiere decir que tu cara es el tamaño de mi puño. Eso es algo muy bonito. 얼굴 작아야 돼. Eso es algo muy bonito en Corea, por eso es que es muy importante. Ellos siempre la cara en Corea se hacen las mujeres cirugías aquí, se cortan el hueso, se lo ponen más pequeño, se hacen muchas cosas. En Latinoamérica nosotros tener este corte así es muy sexy, mujeres y hombres. En Corea no, en Corea es horrible. Ellos se eliminan todo esto para tenerlo bien pequeñito. Y los hombres altos, blancos, tienen que ser blancos. Si está morenito, la gente pensará, trabaja en el campo, no les gusta. Y también delgado, no les gustan esos, las coreanas no les gustan los hombres así, grandísimos, con mucho músculo, no les gusta. Les gusta son delgados y con un poquito de músculo, pero no exagerado. ¿Cómo es en Latinoamérica? En Latinoamérica, las mujeres, generalizando todos los países latinoamericanos, que por eso es que todas las latinas son así, naturalmente son así, mucho aquí, mucho atrás, la cinturita así, y a nosotros los hombres nos gustan así las mujeres. Totalmente lo contrario a Corea del Sur. Corea tiene que ser plana en todas partes, a ellos les gusta eso. Y los hombres latinos, para ser guapos, tienen que ser también altos, con barba. Las coreanas no les gustan los hombres con barba, pero a las latinoamericanas sí les gustan, muchísimas mujeres les gustan con barba. Y musculoso. A las mujeres latinoamericanas les gustan los hombres musculosos, altos, con buen rabo y buenas piernas. Aquí no, aquí tener unas piernotas, tener un rabote muy grande no les gusta a las mujeres coreanas. 누메로 3. 한국에서는 그 엉덩이보다 여기 가슴이 더 야하다고 생각을 하거든. 섹시하다고 생각을 해 사람들이. 그래서 옷 입을 때도 이렇게 가슴 파인 거
특히 어른들 만날 때는 절대 입으면 안 되거든. 그러면 혼나. 근데 너네는 왜 엉덩이가 왜 더 섹시하다고 생각을 하는 거야? 왜 엉덩이가 왜 커야 돼? A nosotros los latinoamericanos sí nos gustan las mujeres con un buen trasero, que tenga el rabo. Por eso es que muchas mujeres se hacen operaciones en la parte de atrás para tenerlo grandísimo. En Corea no les gusta eso. En Corea a los hombres coreanos no les gustan las mujeres con ese madre rabo. Y a los coreanos lo que les gusta son aquí, aquí. Pero no grandísimo, les gusta que tenga, porque muchas coreanas, el problema de Corea es que muchas coreanas, las asiáticas generalmente son aquí de muy pequeños. En cambio, a los coreanos si tienen, como están acostumbrados a que siempre ven sin nada y ven a una mujer que tiene algo y si le ven un escote aquí, eso es lo mejor para un hombre coreano, se te van a quedar mirando. Por eso es que aquí en Corea es muy difícil que vean una mujer escotada, es pero muy difícil. Los hombres coreanos jóvenes, ellos disimulan, respetan bastante, pero los señores mayores, los ayoshi, siempre van a estar 그치? 가령 입어 안 입어? 나 이런 거 입어본 적 한 번도 없어. Sí, Cayo nunca se ha puesto a eso. 그 너희 가족들끼리 있을 때 이렇게 파인 거 입어도 돼? 한산. 상관없어? 진짜 우리 한국에서는 절대 상상할 수가 없는 일이야. 말이 En 안 돼. Venezuela es normalísimo. Mi mamá, me acuerdo yo que mi mamá me iba a buscar el boletín en la escuela y siempre, bueno, como todas las latinas, a veces se llevaba su escote y todos los profesores, wow, los maestros y todo eso, wow, hijo, hijastro, que no sé qué tal. Es un problema, me molestaba muchísimo, pero los latinoamericanos todos son así. Pero en Corea, imposible ver eso, es muy difícil. Y Cayo se sorprende porque yo le digo a ella que en la escuela, en el UNEN, 병원, 경제다 이렇게 보면 괜찮아. 문제 없어. 진짜 거기서 일하는 사람들도? 와, 신기하네. 르메로 까뚜로 그 내가 공부하면서 계속 생각이 들었던 건데 왜 스페인어에는 물건이든 동물이든 뭐 직업이든 뭐든 왜 다 남자, 여자가 있는 거야? 나 너무 헷갈려. 공부할 때 너무 힘들어. Sí. Eso es algo bastante difícil de explicarte. La hoja es mujer, yocha. El carro. 우리 공부할 때 O로 끝나면 남자, A로 끝나면은 여자. El español viene del latino, como el italiano, el portugués, el francés. Entonces esos idiomas utilizan también el género masculino y femenino en las cosas. ¿De dónde viene? ¿Por qué? No sé. Si ustedes saben por qué, déjenlo aquí en los comentarios. Me encantaría saber esa respuesta. Fighting. 무초 데시빌. 르메로 신고. 남미 사람들은 그 L의 발음 있잖아. R. 이거 언제부터 연습해? Desde que somos niños, que escuchamos a nuestros padres que siempre nos están hablando en español y ya nosotros vamos mejorando poco a poco. 태어났을 때부터? 태어났을 때부터. 근데 안 되는 사람들도 있어? 안 되는 사람도 있어. 특히 어렸을 때 애기들이. Por lo menos mi hermana, ella decía pájaro, carro, lojo. 너 그렇게 했다고? Kim, 여동생. 여동생이? Entonces Cayón dice, a ver, carro. 가루. 아니, caro 아니고 carro. 가루. 많이 늘었네. 아니 학원에서 이렇게 했어. 힘을 다 빼고 혀를 그 여기 입 천장에다가 여기 닿으면 안 돼. 안 되고 여기 살짝 이렇게 띈 상태에서 여기 사이로 해야 된다 했어. 발음을. 소리가 이쪽으로 나가야 된다고 했어. 가루. 해봐. 가루. 시가루. ferrocarril. ferrocarril. 안 돼. 나 아직 더 연습할게. Número 6. ¿Qué será, Cayo? Me tienes preocupado con todas esas preguntas. 남미 사람들은 왜 이렇게 춤추는 걸 좋아해? Baila morena, baila morena. ¿Por qué nos gusta bailar tanto? Nos gusta la música. Así somos, Cayo, así somos. Lo que pasa es que nosotros los latinos somos una combinación de África, asiático, europeo, indígenas, que somos nosotros. Entonces, toda esa combinación nos hizo así, perfectamente. Por eso nos encanta bailar, está en nuestra sangre. Cuando nosotros escuchamos una música, por lo menos si yo escucho una música, La Gasolina de Daddy Yankee, yo la escucho y mi mente empieza a bailar sola. Y después el cuerpo va solo, automáticamente.
신기하다. Sí, sí, Cayón. Eso está en nuestro cuerpo, en nuestras venas. Los latinos somos así. Un merenguito. 그러면은 학교에서도 춤을 배워? En el colegio en Venezuela, no sé en otros países, pero en el colegio en Venezuela, cuando los niños ya están en el colegio o los ponen a bailar, desde chiquitico, yo le mostré un video a Cayón y se sorprendió. Yo le expliqué a Cayón que nosotros en la escuela, desde niño y todo eso, estamos bailando, y para poder tener una novia en el colegio tiene que ser buen bailarín, porque en esa época, en esa edad, no está de que si que tenés un iPhone, que si tenés eso o lo otro, no tenías esto, no. En ese no existía nada, tenías que ser bueno bailando para poder coronarte tu novia. Así lo viví yo, lo vivieron muchas personas pasadas. Bailamos. Bailando. 누메로 7대. 한국에서는 그 술 마시거나 담배 피는 여자들이 되게 많거든. 근데 남미에서는 어때? 그런 여자들이 많아? Hay muchas, en Latinoamérica hay muchas mujeres que toman, fuman, es totalmente normal. Pero en Corea, si vienen a Corea se van a impresionar la cantidad de mujeres fumando. Por lo menos en mi país, en Venezuela, si vemos una mujer que está fumando, no nos agrada. A los venezolanos no nos agrada. Desde que estamos niños, los abuelos, los padres nos dicen no fumen, no fumen, no fumen, porque eso es muy malo. Se ve muy feo, es horrible, es muy malo para la salud, gasta dinero y de paso se ve muy feo. Las personas van a pensar muy mal, los vecinos, en el colegio, en todas partes. Por eso que nos enseñan a no fumar está pero muy mal visto. Y muchas personas piensan que las personas que fuman hacen cosas malas, las mujeres. La mayoría de las mujeres hacen cosas malas. Eso es lo que piensan en Venezuela. En muchos países latinoamericanos, yo he visitado varios y veo más mujeres fumando, totalmente normal. Pero en Corea fuman muchísimo. Es exagerado. Tú vas en la calle y ves a las mujeres bellísimas, todas arregladas, con su cartera, Chanel y todo, pero con un cigarro en la boca. Y para ellas aquí es totalmente normal. Lo que pasa es que Corea es un país que ha cambiado muchísimo, muy rápido. Anteriormente había escuchado que eso era muy difícil ver a una mujer fumando, pero ahora ves todas las niñas 18, de 19, 20 años, 21, las estudiantes de la universidad, muchísimas fuman. Y alcohol las coreanas toman muchísimo. Aquí está una vez, le encanta el soju. 소주. Sí, le encanta el soju y todas las mujeres coreanas, la mayoría toman, muchas toman, les encanta eso. En Venezuela, en Latinoamérica, hay mujeres que sí, hay mujeres que no. Hay muchas mujeres que no les gusta el alcohol. Yo conozco muchísimas, pero aquí en Corea es difícil encontrar una que no le gusta el alcohol. Siempre, pollo, cerveza, samgyeopsal, soju, chokpal, soju, pizza, 맥주. Sí, ¿verdad, Cayón? 맛있겠다. Les encanta. 루메로 5초. 8. 그 남미에서는 뭐 총이라든지 그다음에 마약 같은 게 되게 많잖아. 근데 좀 무섭지 않아? 그런 거 되게 위험할 수도 있잖아. 죽을 수도 있고. Sí, nos da miedo. Lo que pasa es que aquí en Corea las armas solamente los militares y los policías. Usted ve los policías en las calles sin pistola. Es muy raro que vea a alguien con pistola. Pero nosotros en Latinoamérica sí, pues en todas las personas tienen armas ilegales, legales en todas partes. Hay mucho vandalismo, mucha delincuencia. Todos los países latinoamericanos diré yo que hay mucha delincuencia y también ese tipo de sustancias que no deberían consumir las personas. Hay muchísimo en Latinoamérica, en Corea, ilegal totalmente, no se puede. Las personas, hay muchos cantantes famosos coreanos que consumen ese tipo de cosas y de una vez van presos. Un presidente hace muchísimos años, su nieto estaba en Estados Unidos, hizo un live en Instagram y las personas lo vieron, pero tenía muchos años en Estados Unidos, el nieto de ese presidente fumando, la que empezó con María. Cuando llegó aquí a Corea, de una vez lo pidieron y está aún en la cárcel. De verdad que los coreanos no, cero que ver con ese tipo de cosas. Y a veces cuando viene la persona, hay países donde es ilegal, por lo menos en Tailandia, en Holanda, estos países. Cuando vienen el avión a Corea de esos países, no todos, pero a veces hacen como una revisión, una inspección y lo mandan a hacer todos los exámenes. Por eso es que cuando un coreano, por lo menos nosotros tenemos líneas de teléfono móvil aquí en Corea, cuando vamos a otro país de una vez nos envían la información el gobierno. Fueron a un país donde esto es ilegal, no lo vayan a hacer porque vamos a inspeccionarlo, vamos a hacerle chequeos médicos y todo ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros no nos da miedo, a nosotros no nos da miedo las armas, porque como nacimos en un país latinoamericano, los vemos todo el tiempo, estamos acostumbrados a eso y por eso no nos pasa nada. 사람들한테 남미로 이제 이민 갈까 이제 얘기를 했었거든. 근데 사람들이 야, 너 거기 너무 위험하지 않아?
Sí, los que piensan los coreanos siempre piensan que es muy peligroso. 밤 되면은 밖에 안 나가고. Ah, sí. Lo que pasa es que en Corea se sale a cualquier hora del día, en la madrugada, 2, 3 de la mañana. Y para los coreanos eso es normal, pero ya ellos ven muchos programas internacionales y saben que por lo menos en Venezuela ya después de las 10 de la noche es totalmente peligroso. En muchos países también muy peligroso. Estar en Latinoamérica, en cualquier país, con un teléfono en la mano en la madrugada, es muy difícil verlo, te van a robar. Es muy difícil y hasta te pueden asesinar por eso. Pero en Corea eso no pasa, entonces... Como yo le he explicado mucho a Gayón, si nosotros vamos a Latinoamérica ya saben que hay sitios donde no se puede visitar, hay sitios donde se puede estar en la noche, no se puede dar papaya porque si no, bailas, como dicen los colombianos. 그럼 만약에 밤에 나가고 싶으면 어떡해? 어디 가야 돼? 뭐 친구 집을 가거나 아니면 마트를 가고 싶어. 그럼 어떻게 해야 돼? Nosotros ya estamos acostumbrados a eso y sabemos que no podemos salir a la noche. Lo que hacemos es, se compra todo ya adelantado. O si no, se tiene que ir en carro. 그러면은 혹시 위험한 적 있었어? 총 많아. 맞을 뻔한 적 있다든지 아니면 누가 물건을 갑자기 훔쳐갔다든지. No de disparos, pero me robaron 3 veces en Venezuela. Me pusieron las pistolas 3 veces aquí y una aquí. Me quitaron las botas que tenía, el teléfono, todo ese tipo de cosas. Y cuando estaba estudiando en la Universidad del Zulia allá en Venezuela, me robaron 3 veces. Yo creo que todos los venezolanos han sufrido uno de esos. 그러면 아니면은 밖에 다닐 때 뭐 너가 총을 갖고 다니는 거 어때? 만약 그 사람이 이렇게 하면 너도 이렇게 Lo que 하잖아. pasa es que es muy peligroso, es muy peligroso. 그럼 이제 Es muy 큰일 나는 peligroso, es 건가? muy peligroso. No, eso no es algo recomendable. Lo mejor es que si te vienen a robar en Latinoamérica, entregas todas tus cosas y ya no pelees ni nada, porque la vida es lo más importante, las cosas materiales siempre se pueden recuperar. 와, 미에도 누메로 9배. 9, cayó, me tenés loco con toda esa pregunta. 그 남미에서 뭐 여권을 만든다든지 아니면 뭐 은행에 간다든지 되게 막 느리다고 들었거든? 엄청 오래 걸린다고 들었어. 그거 어떡해? Demasiado. Venezuela y otros países también visitados, siempre se tarda todo muchísimo. Nosotros nos aguantamos, hacemos nuestras colas y todo eso. Yo me quedo sorprendido porque aquí en Corea es todo así, de una vez, todo. Lo que se tarda es el ID de una vez te lo dan, te lo pueden, de una vez si perdí mi ID, vas de una vez a las oficinas de la comunidad, todo eso, de una vez te dan tu cédula de identidad, de una vez te la dan. Lo que sí se puede tardar es el pasaporte y se tarda aproximadamente 3 días, es muy rápido, pero los demás documentos de una vez, todo es rapidísimo. Me parece muy curioso, pero aquí en Corea hay unas máquinas que parecen unos cajeros automáticos y son unas máquinas donde te pueden dar documento personal con la huella dactilar. De una vez tú puedes pedir que si una partida de nacimiento o una cosa de residencia, cualquier cosa, hay muchas opciones y me parece eso buenísimo porque no tienes que ir hasta la oficina, es muy bueno. Entonces en Corea el gobierno, las empresas privadas, todo siempre hace la vida más fácil a los coreanos para que todo sea más rápido, todo funcione perfectamente. En Latinoamérica eso es horrible. Yo pedí mi prórroga de pasaporte de Venezuela hace como 3 años, todavía no me llegaba, entonces ya. Pero en Latinoamérica cada país es muy diferente, hay unos países que son más rápidos, otros que son muy lentos, por lo menos yo hablo de Venezuela, lentísimo, todo, los bancos y todo eso. Yo le he dicho a Cayón que cuando en Venezuela, recuerdo yo que si iba a un banco, tenías que irte desde temprano en la mañana, pasabas todo el día hasta la noche, puede ser. Y también, por lo menos cuando fui a Chile, también vi muchísimas colas y me tocó ir al banco con amigos y todo esto. Y también la gente desde muy temprano haciendo colas en los bancos. Entonces Cayón dice que eso es algo que no puede entender. ¿Por qué? Porque en Corea no existe eso. En Corea tú vas al banco, entras adentro y de una vez te dan el papelito y es demasiado rápido. Yo nunca me he tardado 30 minutos en un banco. Nunca. Aquí en Corea del Sur. 루메로 10. 남미에는 옛날에 한국 어떻게 생각했어? 한국 사람들? Puedo hablar desde mi experiencia, por lo menos desde que éramos niños, no sabíamos casi de Corea. Los latinoamericanos solamente de Asia, en Latinoamérica de Asia yo creo que conocen China y Japón, más nada. Y todos los asiáticos en Latinoamérica, todos son chinos, a todos les dicen chino por lo menos. Un vietnamita, uno de Indonesia, un filipino. Pero ahora, después del K-pop, los dramas y todo esto, el Oppa Gangnam Style ha cambiado muchísimo y se ha dado mucho de conocer. 요즘에는 어떻게 생각해? Ahora, ¿qué piensan de Corea? Mira, lo que si nosotros nos dicen Corea del Sur, de una vez BTS, Samsung, LG, Hyundai, o sea, pensamos que es un país muy próspero, muy tecnológico, muy futurista. Muchas personas piensan que Corea está viviendo en el año
2030 y algo, porque de verdad que hay muchas cosas que han avanzado muchísimo en este país. Este país, como ya les había dicho, siempre trata de mejorar la vida de los ciudadanos y siempre hace todo cómodo. Por lo menos existen en las calles los smart shelters, que son cubículos inteligentes, hay semáforos con las luces en hospicio, porque eso es algo bueno y malo. Bueno, tiene muchas críticas, las personas siempre están pegadas a los teléfonos. Pues pensamos BTS, dramas, en la escalera al cielo, el aterrizaje de emergencia, los dramas que los recomiendo. Dramas coreanos, sabemos mucho de ellos. También, ¿qué sabemos de los coreanos? Bueno, que son personas muy inteligentes, que son personas muy ambiciosas, que les gusta trabajar demasiado, que son personas muy educadas, muy frías, personas muy frías los coreanos. Eso es lo que pensamos los latinos y sí, son así. 또 궁금한 거 있는데 그 남미 사람들이 그 한국 드라마나 그다음에 K-pop 그 좋아하는 이유가 뭐라고 생각해? Por lo menos los dramas es porque los dramas lo hacen muy bien los coreanos. O sea, ellos siempre te dejan esa cosita al final de cada capítulo para que tú te quedes enganchado. Y también porque los dramas en Latinoamérica, por lo menos ya el hombre el primer capítulo, el segundo, ya de una vez se empata con la muchacha, le dan los besos, se van a la cama y todo eso, y como que ya uno, está bien. Pero los dramas coreanos no, te dejan siempre el beso, ni siquiera una acción, nada, beso al último capítulo o al capítulo. Normalmente los dramas coreanos tienen 16 capítulos, en el capítulo 14 ya se hacen novios y todo eso. Por eso es que nosotros estamos desde el principio hasta el final como que, coño, ¿cuándo le va a dar beso? Coño, dale papá, metele el beso, que no sé qué. Así siempre vemos el drama. Y después cuando esperamos tanto y se dan el beso, uno queda como que, por fin se dieron el beso, que no sé qué. Siempre pensamos en eso. Pero en los dramas latinoamericanos totalmente diferente. Y también el K-pop, porque los muchachos, los K-pop, casi para ser un bailarín, un cantante, todo esto en Corea, tienes que tener la cara muy bonita. Ese es un plus del 50% aprobado. Ya el otro 50% es destreza de baile y cantar. Por eso es que el K-pop es bailan, cantan y tienen bonita cara. Por eso es que han sido muy exitosos. 갑자기 한국이 자랑스러워지는데? Bueno muchachos, ya llegamos al final del video y miren lo que tengo aquí. Así somos los latinos. Baila. 옛날 노래야, 옛날 노래? Baila. Miren cómo son las coreanas, Miren cómo es el latino, 어떡하냐? Duro. A ella le gusta la gasolina, mami dale gasolina. A ella le gusta la gasolina, mami dale gasolina. Mami dale. Mira que, Cayo, tienes que morderte los labios así.